Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, Herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor Robert Batips. Él es director de investigación del CEA, es el comisariado de la energía atómica y las energías renovables en Francia. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias de invitarme para esta conferencia o esta charla. Si nos puedes decir, Robert, ¿qué es lo que hace tu centro de investigación? ¿A qué se dedican exactamente? Sí, estoy trabajando en un centro que está en Grenoble, cerca de la Suiza, y que pertenece al CEA, al Comisariato a la Energía Atómica, y en este centro se habla esencialmente de hacer tecnología. Y yo trabajo sobre la tecnología de la microelectrónica y de la nanotecnología. En esa parte, ¿cuáles son las perspectivas? El mundo ha cambiado impresionantemente gracias a todos estos componentes nanos que se ocupan, estas nanoestructuras que se ocupan en una gran cantidad de cosas. Sí, esos dispositivos se encuentran en las computadoras, los teléfonos y también en herramientas para la comunicación de manera general y también para la salud, para hacer biochips que permiten saber si una persona tiene una enfermedad como un cáncer o otras cosas. Y para hacer esos dispositivos había que desarrollar nuevos conocimientos sobre la interacción entre cosas muy pequeñas, los objetos, y por ejemplo los virus o los microbios. Entonces era necesario tener la misma escala para lo que queremos detectar el dispositivo que detecta, por ejemplo, los virus. ¿Y qué es lo que ustedes han desarrollado? Yo desarrollé hace muchos años un tipo de pantalla delgada como las que se encuentran ahora sobre los teléfonos smartphones. ¿Okay? Este tipo de pantalla, y también desarrollar un cierto número de instrumentos de física para hacer medidas de los gases o de los fluidos y saber si el gas contiene oxígeno o más hidrógeno o no sé qué, pero también para saber cuáles son los gases peligrosos que se pueden encontrar en un cierto lugar. ¿Sí? O sea, son aparatos de física. De física. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? ¿Solamente investigación básica? ¿La llevan a la tecnología y a la innovación? ¿Qué parte hacen? Cuando era joven he trabajado más sobre la investigación básica y después, tomando más años, empecé a trabajar sobre la transferencia de este conocimiento a la industria. Y el laboratorio LETI, donde trabajo, es su competencia mayor, tomar la investigación básica, hacer prototipos y después transferir esos prototipos a la industria. Y este trabajo es sobre la innovación y la transferencia de competencia. Esta transferencia de tecnología, ¿cómo se está llevando a cabo en Francia? Es un poco complicado de explicarlo, pero con nuestro ejemplo quizás le puedo dar una idea de cómo funciona. El centro Minatec, donde trabajo en Grenoble, es un centro donde hay 3 componentes. Una componente de investigación fuerte, es el laboratorio del LETI, donde trabajo. Una segunda componente que es la componente de enseñanza con el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble. Y la tercera es una componente de transfer a la industria y un dispositivo para crear empresas nuevas, startups, ¿entiendes? Startups, spin-off,
y esas tres componentes están en el mismo lugar que se llama Minatec. Y además de esas tres componentes, enseñanza, investigación y transferencia, hay un cierto número de personas que trabajan sobre los patentes, cómo escribir un patente, cómo defender un patente. Entonces hay abogados también. También hay personas que hacen el marketing, el benchmark de todo lo que se desarrolla en el mundo, inteligencia económica, etc. Y esas personas ayudan a hacer la transferencia de tecnología a las empresas. Las empresas pueden ser empresas nacionales de Francia o también empresas de Europa o de otra parte. Tenemos contactos amplios con empresas como IBM en Estados Unidos, otras empresas en países de Asia. Bueno, no es solamente para Francia. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, de la nanotecnología, ¿cómo puedes explicarle a la audiencia este entendimiento de los materiales, de las energías? Ustedes también trabajan con energía atómica. Sí. ¿Cómo poder entender esto a la audiencia? ¿Cómo decírselo? La idea primera es la idea que se ha tomado en el dominio de la microelectrónica. Antes se han hecho computadoras que eran muy grandes y con un consumo de energía grande. Y desde 20 años se han reducido los tamaños de los transistores para hacer computadoras cada día más pequeñas. Y eso hace que después de 20 o 30 años, ahora los transistores, que son la parte principal de una computadora, no tienen tamaños del orden del micrómetro, pero del nanómetro. Entonces son 1000 veces más pequeños. Y eso, en paralelo, se ha desarrollado el conocimiento de las propiedades que tienen los objetos cuando son muy pequeños. Cuando un objeto es muy pequeño, como un virus, por ejemplo, los átomos que constituyen este objeto sea en el volumen del objeto o en la superficie. Y en la superficie el número de átomos es muy grande en comparación con los átomos que están en el volumen. Entonces, lo que es importante para esos objetos son los átomos de la superficie que interactúan con los otros. Entonces, cuando dos objetos muy pequeños interactúan por la superficie. Y eso es un conocimiento que se ha desarrollado desde 20 años cuando se ha descubierto un efecto que se llama el efecto túnel, que ha permitido de hacer una herramienta que se llama el microscopio de efecto túnel, que permite ver objetos muy pequeños que tienen propiedades nuevas en comparación con objetos que serían solamente más grandes, la misma forma, pero más grandes. Cuando un objeto es pequeño, tiene propiedades cuánticas que son distintas de las propiedades del mundo que conocemos naturalmente. Y ahí pasamos a la otra pregunta: ¿cómo nos puede funcionar a nosotros la energía cuántica? ¿Cómo la podemos aprovechar? ¿Cómo la podemos entender? Vamos a otras es un poco dimensiones. difícil. Yo he tenido una tía vieja que tenía en esos años 93 años. Y un día en la noche me llamó por teléfono y me preguntó: Robert, yo he escuchado una emisión a la radio, o a la televisión, a la radio, y no entiendo por qué han dicho que una puerta puede ser al mismo tiempo abierta o cerrada. Una puerta, ¿sí? ¿Tú me puedes explicar? Estaban explicando lo que es la mecánica cuántica y una puerta puede ser en dos estados, abierta o cerrada, ¿sí? Entonces, yo no he podido explicar por teléfono porque era un poco difícil, pero la cosa que hay que pensar es que cuando los objetos son muy pequeños, pueden estar en no solamente un estado abierto o cerrado, pero en la suma de los dos. Es una propiedad que no se entiende porque lo que vemos nunca es así,
pero cuando se analiza con la mecánica cuántica las cosas, se puede mostrar, y todos los estudiantes lo saben, que un objeto pequeño puede estar en dos estados al mismo tiempo, ¿sí? Cerrado o abierto al mismo tiempo. Y eso hace que esos objetos tienen propiedades muy especiales y que se pueden utilizar para hacer dispositivos con propiedades cuánticas. Y ahora se desarrollan cosas como computadora cuántica, computadoras que van a ser muy distintas de la computadora que tiene en su casa, muy distinta, pero con propiedades nuevas, en particular para calcular mucho más rápidamente. Esas propiedades que tienen los materiales, que son Sí. cuánticas, ¿le dan una maleabilidad o una Dan característica diferente? algunas propiedades distintas y la gente aprovecha esas propiedades para pensar a objetos que van a ser distintos de los objetos que conocemos ahora. Y también se utiliza, por ejemplo, en química para desarrollar una química especial, es la química de un solo átomo, de una sola molécula, ¿sí? Normalmente cuando usted tiene un litro de líquido, la propiedad del líquido es la propiedad de un litro, ¿sí? Pero en este caso de la mecánica cuántica, la gente quiere estudiar una molécula, solamente una, no miliardes como hay dentro del líquido, solamente una molécula que va a tener propiedades especiales. Y esas propiedades se usan para hacer cosas distintas, cosas con nuevas propiedades. Robert, ¿cómo podemos imaginar el mundo dentro de unos 20, 30, 40, 50 años con este desarrollo que es increíble? Bueno, es un desarrollo que se hace en todo el mundo y muchos países trabajan sobre objetos muy pequeños porque van a ser introducidos en nuevos materiales y también con esa propiedad que cuando son muy pequeños tienen propiedades especiales, pero normalmente hay que aglutinar esos materiales pequeños para hacer una cosa un poco más grande que se aglutina con otra para hacer la rueda de un coche o la ala de un avión, etcétera, etcétera. Entonces, es multiescala, es decir que hay que estudiar el pequeño para ponerlo en contacto con otros pequeños para hacer cosas más grandes, etcétera, etcétera. Y eso va a cambiar las propiedades de esas cosas grandes, es decir que las alas del avión quizás van a tener materiales nuevos que ahora se estudian en los laboratorios. Y eso, por ejemplo, los nanotubos de carbono que se han desarrollado desde 10 o 15 años, más 20 años ahora, y que ahora se encuentran en las alas de los aviones o también para equipos que van en el espacio, ¿no? Sí. Eso va a cambiar y en todos los dominios del conocimiento, la salud, la energía. La energía es algo muy importante porque cada persona quiere un teléfono que funciona durante una semana, no durante un día, hay que siempre cargar la batería. Eso va a cambiar. También para la salud se desarrollan muchos biochips para buscar enfermedades de cada uno, ¿sí? Ahora, esto tiene cosas muy positivas, ¿también tiene cosas negativas? Sí, también tienen o pueden tener cosas negativas y hay grupos en todo el mundo que están mostrando con el dedo que quizás podemos tener peligros con esos productos. Y en muchos laboratorios en el mundo ahora se estudia la nanotoxicología, es decir, los efectos que esos productos muy pequeños pueden tener cuando una persona le inhuma o lo come, o también cuando esas partículas se encuentran en el agua, en la tierra, etcétera, etcétera. Y eso se estudia para
para hacer una previsión sobre el riesgo que se pueden encontrar con esas cosas. Pero es el progreso. El progreso, como usted sabe, siempre hay una cosa positiva y cosas negativas al mismo tiempo. Y hay que trabajar sobre los dos aspectos. Y también sobre la ética, porque esas cosas que se pueden introducir en el cuerpo pueden tener efectos muy graves sobre el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo has visto desde tu mirada de científico y con todas estas cosas, cómo has visto el desarrollo de la ciencia y lo que nos puede dar en los próximos años? Tú me preguntas si lo veo de manera positiva o si negativa, cuando ahora que voy a jubilarme tengo miedo de todo lo que hemos desarrollado antes. ¿Cuál es la pregunta? Esa. Sí. Bueno, yo soy, puedo decir, un tipo positivo y si estoy aquí es para convencer a estudiantes de México de venir a encontrar los laboratorios en Francia para trabajar sobre esas cosas, regresar acá y desarrollar en su país cosas, probablemente con nuestra no ayuda, ¿no? Con una colaboración con nosotros. Y bueno, yo pienso que hay que estudiar, hay que conocer, hay que entender y no veo las cosas como cosas malas, ¿no? Para mí hay que entender lo que hacemos para que se desarrolle en todo el mundo un mundo mejor. Por último, ¿qué piensas del conocimiento? ¿Del conocimiento en qué sentido? En todos los sentidos. Bueno, hay que probablemente entender, pero también hay que tener una cierta distancia con la tecnología, porque hacer tecnología para la tecnología no sé si es una cosa muy buena para el mundo. Entonces para mí hay que entender primero, porque si no, con la tecnología cuando uno no utiliza pero no entiende, puede utilizar mal. Pero el conocimiento es importante. Ok, gracias. Gracias a ustedes.